De hoy, en la voz de Monseñor Rafael de Brigard. Muy buenos días, amigos y amigas de Blue Radio. Qué gusto poderlos saludar de nuevo para realizar nuestra reflexión dominical, para aprovechar este momento de gracia, este tiempo que Dios nos regala a través de esta magnífica emisora, para que también las ondas radiales sirvan para hacer eco a la palabra de Dios. Qué bueno uno con el simple darle la vuelta al botón de un radio o a alguno de los botones del celular pueda encontrarse con la palabra de Dios, que nunca está lejos, siempre está cerca de ti la palabra de Dios, dice la Escritura. Qué fácil, qué ventaja, qué privilegio tenemos hoy en esta época, que todo lo bueno que queremos encontrar, desafortunadamente también lo no tan bueno, pero cosas tan buenas como la palabra de Dios, la explicación de la iglesia, las celebraciones religiosas, muchas veces están a un clic de distancia. De manera que es una alegría también para la iglesia poder transmitir a través de estos medios la palabra de Dios nuestro Señor. Como siempre, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que lo que más cale en el corazón sea la palabra de Dios, y que las palabras que yo pronuncio, palabras de iglesia, sirvan en alguna medida para la comprensión y la asimilación de este mensaje. Invitemos hoy al autor del Salmo 125 para que abra nuestros corazones con lo que ha escrito. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Otro salmista que se ha encontrado en lo hondo de su corazón con Dios y dice: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Las lágrimas ahora son cantos de gozo. Es el encuentro real con Dios nuestro Señor. Hoy la liturgia de la Iglesia, en este quinto domingo de la Cuaresma, nos invita a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, los versículos 1 a 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Esta es, mis queridos amigos, la palabra del Señor. Sin duda, esta es una de las piezas, de los trozos de las historias del Evangelio más bellas en todo sentido, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura,
desde el punto de vista espiritual, e inclusive desde el punto de vista de lograr comunicar un mensaje tan profundo en tan pocos renglones. Y es uno de esos relatos que ha quedado consignado en la mente de la humanidad, creyente o no, al oír resonar esa frase: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pero este pasaje de San Juan es mucho más que una sola frase. Comencemos por anotar, al haber escuchado este relato de San Juan, que nos encontramos en primer lugar con el Jesús que estaba en el monte de los Olivos orando y que baja a enseñar, baja de esa montaña. Ese es como el telón de fondo permanente en la vida de Jesús, orando y enseñando. Esa es la actividad permanente de nuestro Señor. Es orante, es maestro de oración, es enseñante, es también el que nos comunica el contenido de la enseñanza de la iglesia. Está en esas tareas. Es bellísimo pensar uno, ¿quién es Jesús? Es un maestro. Todos los que son maestros hoy pueden pensar por un momento la grandeza, la nobleza, la importancia de la misión que hacen. Cómo quisiera uno todos los días que todos los maestros, todos los profesores, todos los que enseñan valoraran con la mayor claridad su misión, y cómo de sus palabras, de sus actitudes, de su presencia, de su honestidad, de su profesionalismo, de su vocación, depende la suerte en gran medida de millones de personas. Queridos maestros, además de felicitarlos, no se les olvide la trascendencia de su misión. La tarea que Dios les ha puesto, les ha regalado. La belleza de la misión, la delicadeza de su misión, para que no pongan nunca delante de esta misión ningún otro interés, ni económico, ni material, ni ideológico. Tienen frente a ustedes, niños, jóvenes, adultos, que pueden encontrar en ustedes el camino de crecimiento en la vida, o quizás lo contrario, si el maestro no está ejercitando su misión en profundidad. No se resisten a oír a Jesús los escribas y los fariseos, este par de grupos que seguían a Jesús a ver de qué manera lo lograban, diríamos en colombiano, corchar, de qué manera lograban hacerlo, decir una palabra que les permitiera juzgarlo, condenarlo. Pero seguramente también, además de ese celo a veces un poco desmedido por la ley, en el fondo seguramente también les llamaba la atención el espíritu con que Jesús enseñaba, el amor con que iba impregnada su palabra, la forma siempre salvadora como interpretaba la ley religiosa. Seguramente muchos de estos escribas y fariseos, hombres buenos, hombres diligentes, hombres teólogos, a ratos experimentaban que ellos mismos eran prisioneros de una forma de interpretar la ley que no siempre producía salvación, no siempre producía liberación, no siempre enaltecía a la persona. Bueno, ellos están allí presentes y en esta ocasión lo hacen de una manera un poco estrambótica, ¿acaso? Dice, le traen una mujer sorprendida en adulterio. ¿Será que andaban por ahí fisgoneando en qué andaba esta mujer y la sacaron del lecho donde no debía estar? Recordemos que el adulterio consiste en que una persona que tiene matrimonio mantiene una relación sexual por fuera del matrimonio. Ese es el adulterio. De manera que o esta mujer era casada o el hombre con el que estaba era casado, pero los dos no eran matrimonio. Está en esto que la ley prohíbe, la ley religiosa, y la colocan, dice, en medio. Y le lanzan a Jesús una frase de esas que continuamente les oímos en el Evangelio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Qué situación tan difícil, ¿no? En efecto, una antiquísima ley entre los judíos daba esa posibilidad de apedrear a una mujer adúltera. Pero eso ya no se usaba, ni nadie aplicaba esa ley.
pero los leguleyos siempre saben dónde está ese inciso que puede matar al enemigo. ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos? Y anota San Juan, eso lo decían para comprometerlo y poder acusarlo, de manera que no les interesa para nada la suerte de esta mujer. La han instrumentalizado. No les importa si es adúltera o no, si está casada o no, si es buena o mala. Simplemente, como tantas veces desafortunadamente se hace en la humanidad, toman a una persona o a un grupo de personas o a un pueblo o a una etnia y la instrumentalizan para fines muy oscuros. Mis queridos oyentes, atentos porque en nuestra época esto no ha dejado de suceder. Cuando se toma una persona como chivo expiatorio, cuando se coge una comunidad para realizar un juicio sin justicia, cuando se toma una población o una etnia, etcétera, para unos fines políticos, ideológicos, religiosos, lo que se quiera, económicos, simplemente aprovechándose de esas personas. ¿Tú qué dices, Señor? Aquí ponen también a prueba, seguramente han oído a Jesucristo predicar del amor, del perdón, de la misericordia. También le están poniendo a prueba todo lo que ha enseñado. Y como le dice el maestro, seguramente también alguno esperaría que simplemente cite la ley y dé la orden de apedrear a la mujer. Es muy interesante también notar que mientras ellos le hablan, Jesús escribía con el dedo en el suelo, ahí en la arena, como cuando vamos a la playa y escribimos cosas, dibujamos cosas. Ahí estaba Jesús. Le queda a uno la inquietud en qué estaría pensando Jesús, qué estaría escribiendo, ¿Qué se puede uno imaginar? No sabemos, pero estaba escribiendo una forma también de guardar un respetuoso silencio, pero le volvieron a preguntar. No querían ni se resistían a que Jesús no dijera algo. No aceptaban que él permaneciera ocupado en otras cosas. Querían oír lo que él pensaba. Y el evangelista dice, Jesús se incorporó, se puso de pie. Este maestro que enseña generalmente sentado, se pone de pie en una actitud de autoridad. Va a hablar con autoridad. Y lo hace de una forma absolutamente inesperada. No comienza citando la ley de Moisés, sino un dicho: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Se inclinó y siguió escribiendo. Imagínenos por un momento la cara, los ojos, las expresiones de estos escribas y fariseos. Porque con este prólogo que hace Jesús, con esta introducción, está diciendo quiénes estarían en capacidad de entrar en diálogo con él. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. El que esté puro de alma, el que sea santo absolutamente, el que sea la bondad suma, comience a hablar. Si quiere hablarle a Jesús, cara a cara. Qué inteligencia, qué sabiduría, qué manera de afrontar una situación tan delicada, tan difícil, con tantas posibilidades, y comienza Jesús a afrontarla con esta sabiduría. Añade el evangelista, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Se fueron yendo cada uno, empezando por los más viejos. Fíjense que, aunque no pareciera, esta acción de Jesús también es salvadora para esas personas que le llevan a la mujer. Hagan un acto de conciencia, hagan un acto de contrición, piensen en su vida. Porque Jesús no se pone a decirles que son los hipócritas, que son los hombres aprovechados, no los critica, sino el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Les diría, queridos compatriotas míos, ¿por qué me ponen a pensar en la vida de ustedes a ver si alguno tiene autoridad para juzgar a esta mujer? Ellos mismos
Ellos mismos, no Jesús, ellos mismos deciden retirarse porque seguramente esta frase de Jesús les permitió darse cuenta o hacer conciencia de que ninguno de ellos tenía un alma suficientemente pura, tenía una historia de castidad, tenía una actitud en las relaciones humanas tan perfecta como para volverse el juez de otra persona, y menos de una persona que ha sido sorprendida, como dice el Evangelio, en flagrante adulterio. Y siguió escribiendo Jesús. Tal vez hasta una obra de caridad hizo Jesús, se puso a mirar al suelo para no mirarlos a ellos, quizás un poco rojos de la vergüenza, quizás muy apenados, quizás sintiéndose un poco humillados con lo que él dijo. No los mira, sino que se pone a escribir en el suelo. Y añade el evangelista, y quedó solo Jesús con la mujer, solo Jesús. Ya lo habíamos comentado hace unos domingos en este camino de la Cuaresma, solo Jesús, solo Dios, solo el Espíritu Santo. Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración de pronto ven solo a Jesús, solo a Jesús. Moisés y Elías ya han cumplido su misión, ahora es solo Jesús. Jesús se incorporó. Este me parece un gesto bellísimo de Jesús ante esta mujer que yo creo que se sentía ya morir cuando la llevaron ante Jesús. Jesús se pone de pie, vuelve a tomar una posición de autoridad, pero también de respeto ante esta mujer. No se sienta como aquellos que se sientan en un sofá o en un sillón y pase el que pase por enfrente, apenas se dignan levantar los ojos y no ponerse de pie ante la autoridad. Se queda solo Jesús y se pone de pie ante Jesús, ante la mujer. Y le hace una pregunta: ¿dónde están tus acusadores, mujer? Y otra pregunta: ¿ninguno te ha condenado? Pensemos por un momento la sabiduría, la caridad, la inteligencia de Jesús. Le hace una pregunta. No empieza a adoctrinarla, no empieza con un discurso impositivo, no empieza a repetirle un catálogo o un decálogo. Le hace unas preguntas. Siempre que uno le hace una pregunta a una persona, le está diciendo: me interesa tu parecer, me interesa tus sentimientos, me interesan tus ideas, me interesa tu historia. Son varias las veces en las cuales Jesús en el Evangelio hace preguntas, porque quiere validar también, sentir, conocer lo que pasa en el corazón de cada persona. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Dos preguntas que contienen toda una carga que era aplastante: los acusadores y los que condenan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y esa pregunta que le hace Jesús a esta mujer cabe para todos nosotros, cabe para la iglesia, cabe para nuestro país, cabe para nuestras familias, cabe para las personas que tienen situaciones complicadas en la vida. ¿Dónde están sus acusadores? ¿Dónde están sus condenadores? ¿Quién tiene autoridad para condenar? ¿Quién tiene autoridad para juzgar? ¿Quién tiene autoridad para mandar a los infiernos? Si alguien la tiene, que lance la primera piedra, que lance la primera piedra. Y la mujer oye de pronto de Jesús una expresión tremendamente resucitadora: ¿ninguno te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Yo no te condeno, yo no estoy en el mundo para condenar a nadie. He sido enviado como Salvador, mis queridos oyentes. Qué importante captar siempre esa dimensión, ese rasgo, esa característica de Jesús. Ese ser de Jesús es Salvador del mundo, de cada persona. Nuestra búsqueda de Jesús, o el dejarnos encontrar por Jesús, el creer en Jesús, el recibir los sacramentos de Jesús, el leer la palabra de Jesús, el pertenecer a la iglesia de Jesús, tiene como único fin recibir su salvación.
Por favor, mis queridos oyentes, mis queridas oyentes, nunca se acerquen a Jesús con temor, con terror, con temblor, con nada que nos pudiera hacer pensar que Él está en el mundo para nuestro mal, para nuestra tristeza, para nuestra muerte. No es para eso. He venido a traer vida y vida en abundancia. Es que yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. El que me sigue no camina en tinieblas. ¿Cómo quisiéramos que estas insistencias del mismo Jesús calaran profundamente en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestros grupos de oración, en nuestros grupos bíblicos, en los Emaús, en los Efetás, en los Heraldos, en los grupos marianos? Creamos, divulguemos, contemos, hagamos presente la historia de un Jesús Salvador. Por favor, no sigamos distribuyendo folletos, listas, papelitos de una cantidad de cosas terroríficas que si uno no las hace se va al infierno o se condena o no sé cuántas tonterías. Esa no es la espiritualidad cristiana verdadera. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Ese no es el plan de Dios, aterrorizar a la gente. Todo lo contrario. Alegrar, liberar, restaurar, sanar, resucitar. Con tanta frecuencia quienes estamos en el ámbito religioso tenemos que estar repasando que nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestros gestos, nuestras reflexiones sean para que la gente encuentre con alegría a Dios nuestro Señor, como lo encuentra esta mujer. Encuentre solo a Jesús y encuentre en Jesús al Salvador y encuentre en Jesús la misericordia y encuentre en su cuerpo, que es la iglesia, el amor y el acompañamiento. Muy alertas debemos estar viviendo siempre para que nunca el cristianismo sea convertido, predicado, presentado como una doctrina de oscuridad, de tristeza, de perdición, de oscurantismo. Esa no es la fe cristiana. Es una fe que reconoce siempre la necesidad de Dios por nuestro pecado y reconoce en Dios al Salvador, en Cristo, y reconoce en Dios las ganas de que vivamos y reconocemos la alegría en Dios en que el ser humano esté vivo, no que muera, y reconoce en Dios al Dios de la misericordia y la compasión. De muchas maneras hay que insistir en esto para que tantas personas se acerquen a Dios y que se acerquen también los que por propia voluntad se han alejado de Dios o de la iglesia y creen una cantidad de cosas erróneas, como ese Dios justiciero o ese Dios que vino a condenarnos o ese Dios que está pendiente de nuestras fallas. Queridos amigos y amigas que hoy están por casualidad oyéndome y que no creen ni en el rejo de las campanas, ese no es Dios, ese no es Dios. Dios es la compasión, la misericordia, la salvación, la vida en abundancia, la gracia. Piénsenlo por ustedes, piensen que ahí está también una nueva luz para sus vidas. Tampoco yo te condeno, dice Jesús. Y añade, anda, y en adelante no peques más. Por si alguno de los que me está oyendo o de los que oyó el Evangelio pudiera estar pensando, pero es que entonces Jesús justifica todo. No. Anda, qué interesante, ¿no? Como le dijo a Lázaro, también anda, camina. El que se acerca a Jesús tiene el poder de caminar en la vida. Y le añade a la mujer, no peques más. No estoy justificando, no estoy bendiciendo, no estoy aplaudiendo, no estoy alabando tu conducta, que en todo caso es pecaminosa. Pero el encuentro conmigo debe liberarte, debe darte un horizonte más serio de la vida, debe generarte un compromiso mayor con tu familia, con tu esposo, si eres casada, con tus hijos, porque hay responsabilidades que hay que cumplir, hay compromisos que hay que llevar a la hondura. Hay comunidades humanas creadas como el matrimonio, la familia, que hay que respetar, hay que cuidar, hay que salvaguardar de nuestras pasiones desordenadas. Sí, Señor, eso lo quiere Jesús. Pero sí que hay un método para que esas exhortaciones funcionen bien, como este de Jesús. Un método de cariño, de reflexión, de cercanía, de mirada a los ojos, de animar a la posibilidad de cambiar.
Ese es el método del Evangelio. Estos amigos fariseos y escribas todavía creían en el método de la letra con sangre entra, del rejo, de la cárcel, de la prisión, de la lapidación, de los azotes. Y Jesús vino a decir, por ahí no es la cosa. Ese camino no produce sino resentimientos, mayores rupturas, mayores dolores. Esa no es la obra de Dios. Mujer querida, le dirá Jesús, yo no te condeno. Te invito a caminar y a abandonar el pecado. ¿Cómo sería la cara de esta mujer? ¿Qué no sentiría ese día esa mujer? Seguramente sintió la vergüenza de su pecado, pero sintió también que una luz potentísima entró en su alma y la transformó. Como entró esa luz potentísima en el hijo pródigo cuando se encuentra con semejante padre tan amoroso, tan misericordioso, tan festivo a su regreso. ¿Qué no sentiría? O como sintieron Pedro, Santiago y Juan cuando Jesús se les transfiguró. Y como sintió Jesús también en el desierto, en las tentaciones, cuando sintió la potencia del amor de Dios que lo acompañaba. Ese es el objetivo de la Cuaresma que nos ha llevado ya casi a la celebración de la Semana Santa. Sentir cuán grande es el amor de Dios. Cómo quiere liberarnos, amarnos, perdonarnos, llamarnos a que la vida llegue a plenitud en santidad y en gracia. Agradezcámosle a Dios por estos evangelistas que nos han puesto en una forma tan bella y tan potente la persona de Cristo ante nuestros ojos y ante nuestros oídos. Asimilemos, volvamos a leer, volvamos a escuchar, vayamos hoy a la iglesia y escuchemos otra vez este evangelio y escuchemos la otra explicación que da otro sacerdote. Y como María, guardemos todo esto en el corazón y pidámosle a Dios que estemos siempre en sus caminos, que son los que están lejos del pecado y nos llevan a Él. Mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Qué alegría haberles podido conversar acerca de este bellísimo trozo del Evangelio de San Juan. Le pido al Dios Padre misericordioso, al Hijo Salvador, al Espíritu de Santidad, que los bendiga, los acompañe siempre, los proteja de todo mal y peligro. Que esta Trinidad Santa nos conceda la gracia de escucharnos dentro de 8 días en la reflexión dominical por Blue Radio. Les deseo un feliz domingo y una feliz semana. Hasta pronto.